Buen día para todos, gusto en saludarlos una vez más, otro domingo junto a ONASPU TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. Ya hemos pasado el 1 de mayo, que hemos hablado la pasada semana, han quedado ecos y se sigue hablando un montón de temas que son importantes y que van a estar acá en este programa, como obviamente lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Ese encuentro tan importante del 12 de mayo. Placer y gusto de estar junto al secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buena mañana, me va bien. Acá estamos, como tú bien decías, luego del 1 de mayo, de los ecos que tuvo ese 1 de mayo, es decir, que enriquece la actividad democrática del país, de la sociedad, que se plantean los intereses de sectores que no siempre están planteados o visibles para el conjunto de la población. Se pone arriba de la mesa una cantidad de problemas, de temas, y a lo cual se suma que ya veníamos desde el 18 de abril, cuando el presidente de la República hizo aquellos anuncios que nos incluía, ¿no? Es decir, el famoso ajuste o adelanto a cuenta o préstamo del 3% anunciado en aquella oportunidad, el 2% para los trabajadores públicos y la convocatoria a los consejos de salario con las características que luego se han ido dando a conocer y que eso introdujo en la discusión de los medios y también en la consideración del gobierno e incluso del Parlamento, que se han tenido que se han referido a todos estos temas que tienen que ver, bueno, primero, si era sacarle el IVA a algunos productos, eso luego el Parlamento lo tomó y votó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo con una lista de productos para sacarle el IVA, para no cobrar el IVA. Luego estuvo el anuncio del presidente de la República, en la cual decía esas cosas que decía, pero que en nuestra opinión no quedó claro de qué se trataba, si estábamos ante un adelanto a cuentas, si estábamos, como fue el ajuste de las jubilaciones y pensiones mínimas, el año pasado que empezó a ser de esa manera, antes era de otra, o si era o era un ajuste, un aumento, o si era un préstamo, o si era como ese ajuste de las jubilaciones y pensiones del año pasado, de la mínima, que luego se les descontó a fin de año a la gente cuando se fue a aplicar el ajuste de enero pasado. Es decir, pero se empezó a hablar del tema, ¿no? Es decir, un tema que estábamos tremendamente preocupados, no se ha resuelto nada todavía, ¿no? Digo, dicho sea de paso. Las dudas continúan. Decía que la preocupación y las dudas y las razones por las cuales tenemos para plantear la movilización de los jubilados y los pensionistas, de la misma manera que lo han hecho los trabajadores y demás, es decir, sigue teniendo la misma vigencia, digamos así, ¿no? Por lo tanto, aquella situación que se promovió, toda esa conversación, esa consideración, ¿por qué, Néstor? Porque estamos también frente a una situación de carestía que si uno hace los números, nosotros nos encontramos con que todo pinta de que si no hay medidas concretas que atiendan esta realidad, otro año más que vamos a perder poder de compra. Es decir, ya viéndolo, digamos, en un mayor de perspectiva. Esto está requiriendo, por un lado, la consideración del tema, ¿no? Es decir, la necesaria reunión, la necesaria convocatoria, porque se convoca a los consejos de salarios privados. Los compañeros de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado son convocados para conversar sobre ese 2% de cómo va a ser y empieza a conversar. Y nosotros también, ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, porque esto se anuncia tres meses antes. El 80% del ajuste de enero pasado fue devorado ya por la inflación, o sea que ya la inflación casi que se comió todo el ajuste en 4 meses. Y dentro de 3 meses que recién entraría en vigencia ese 3%, ¿cuánto más va a aumentar? Es decir,
Luego de esto, del último informe del INE sobre el aumento del costo de la vida, ha aumentado los combustibles, han aumentado, han bajado algunas cosas, por ejemplo, bajó las frutas y las verduras, pero hay otras cosas que continúan aumentando y no hay ningún indicador que nos esté diciendo que esto va a mejorar. Pero además, en el supuesto que no aumentara más nada de aquí a fin de año, y lo que ya perdimos, el poder de compra que se ha perdido, lo que se perdió en el año 20, 21, y lo que vamos perdiendo en el año, lo que vamos a perder ya con esta expectativa en el año 22. Por lo tanto, la convocatoria ONASPU, realizada por el Consejo Directivo Nacional de nuestra organización el día 19 de abril, en una reunión realizada en Salinas, en la Asociación de Jubilados y Pensionistas de esa localidad, es que hemos realizado esa convocatoria, esa movilización, que es para el 12 de mayo a las 10:30 horas, que en el caso de Montevideo es una movilización que se va a hacer con una concentración en la Plaza Libertad o Cagancha o Libertad, a las 10:30 horas, de donde se marchará hasta las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, y que de alguna manera va a ser un reencuentro, porque allí van a estar, como siempre, las filas de sillas colocadas en la calle para que todos aquellos que no puedan permanecer de pie tengan su silla, su asiento para poderse sentar y participar de la actividad. Hablar, como siempre, los discursos, los oradores que hablarán sobre los temas que están planteados, y por lo tanto, estamos convocando, estamos concurriendo a locales asociaciones. De aquí hasta el 12 se va a estar concurriendo, y se viene concurriendo y se va a seguir hasta esa fecha, en los locales a los locales de las asociaciones de jubilados y pensionistas, en particular los más cercanos a Montevideo, es decir, para que, como ya se está organizando, los ómnibus que van a salir de cada asociación, previa anotación, es decir, en todas las localidades se está armando, se está preparando la participación para venir a Montevideo y todos juntos reencontrarnos en esa instancia que ya por la pandemia hace ya prácticamente 3 años que no podíamos hacerlo, salvo algunas cosas puntuales que se hicieron en la Plaza Independencia, etcétera, pero que un reencuentro, es un reencuentro en realidad, luego de mucho tiempo, y allí estaremos los jubilados y pensionistas, diciéndole al conjunto de la opinión pública nacional, a las autoridades de gobierno, en fin, a todo el país, le estamos diciendo que los jubilados y los pensionistas estamos preocupados, estamos perdiendo poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, y las pensiones como consecuencia de que el salario bajan las jubilaciones y las pensiones, y estamos también planteando nuestras reivindicaciones que componen el conjunto de la plataforma reivindicativa. En lo que tiene que ver con la jubilación y las pensiones, nosotros decimos, como lo dice el volante que encabeza esta movilización, la plataforma, dice ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación. Eso supone que hay que tener en cuenta todo lo que ha pasado con la jubilación y las pensiones desde que empezamos a perder poder adquisitivo, luego de aquel periodo que vivimos durante unos cuantos años, en la cual, si bien no se puede decir que era suficiente, pero que las jubilaciones y pensiones mínimas fueron teniendo un tratamiento diferenciado con el resto. ¿Por qué? Porque eran jubilaciones y pensiones muy bajas. Y eso permitió mejorar las jubilaciones y pensiones. Pero desde el año pasado eso se cortó. Y entonces, ¿qué pasó? Que
el ajuste que se hizo en julio, como todos los años, en lugar de incorporarlo a la jubilación o pensión mínima, se descontó de esa jubilación y pensión mínima. Es decir, que hay un cambio que nos ha hecho perder. A eso agreguemos que también se cambió lo que fue la forma de ajustar la base de prestaciones contributivas, que es la medición con el cual se fija la jubilación y la pensión mínima y un conjunto de prestaciones que también tienen que ver con la seguridad social. Por lo tanto, todos esos temas tenemos que tratarlo porque hay una situación muy difícil para mucha gente y tiene que ver eso directamente con la jubilación y la pensión. Pero también estamos hablando con el tema de la Operación Milagro. Operación Milagro, Néstor. ¿En qué está eso, Daniel? ¿Ha quedado...? Bueno, ahí está. Es bueno ocuparnos de este tema. La Operación Milagro, que como todos saben, se hacía las pesquisas en las asociaciones. En la sede de ONASPU también. Y en la sede central de ONASPU también en Montevideo y en las asociaciones del interior. Esas pesquisas posibilitaban de que había una continuidad de eso, que luego se vio interrumpida por la pandemia y que luego no se retomó de la misma manera, sino que se han ido ensayando distintas formas de atender esa situación. Nosotros hemos hecho gestiones, nos hemos reunido con el director y la subdirectora del hospital, nos hemos reunido con el director mejor dicho, con el presidente de ACE, que es donde corresponde a ese hospital. Hemos estado procurando, sin atenernos a una cuestión, digamos, ni caprichosa ni antojadiza, sino poniendo como cuestión fundamental lo que tiene que ver con continuar con esta gran obra. Se han operado más de 110.000 personas. Tremendo. ¿No? Y gratis. Y gratis. Y con todos los gastos pagos, claro, porque la gente recibía el pasaje, llegaba a Tres Cruces, allí se incorporaba con el acuerdo que había con la cooperativa de transporte de pasajeros que lo llevaba hasta el hospital. Luego, si tenía que quedarse la persona y el acompañante, se quedaba en el Prado, ahí en el hogar Tarará. Es decir, que había algo que funcionaba. Nosotros no decimos que eso no se puede mejorar. Y si la gente no tiene que venir toda a Montevideo, mucho mejor. Y si eso aparece como soluciones, como las que se habla, ahora, tienen que ser soluciones que rápidamente tomen vuelo y que concreten las necesidades que hay, porque si no, no se está abatiendo, digamos, aquellas necesidades que están hablando. Es decir, tenemos ese tipo de dificultades que nosotros esperamos que rápidamente se retome los ritmos que teníamos anteriormente y, como siempre decimos, las asociaciones de ONASPU están en disposición de que allí se sigan haciendo las pesquisas. Antes de la pausa, Daniel, siguiendo con el tema de Operación Milagro, los números que ONASPU tiene marcan que se está operando menos que antes. Los números que tenemos nosotros, que no son todos los números, lo que tiene los números es el hospital, que lleva el control, al cual nosotros enviamos los listados de los compañeros y compañeras que se han inscrito en ONASPU y en las asociaciones que lo han hecho, y hay asociaciones que han, a través de la representación en el directorio del BPS, también aprovechando esa situación, se han conectado. Hay autoridades que tienen que ver con el hospital y que tienen que ver con ACE, que han manifestado, esto es un problema de ACE y es un problema de ONASPU. Bueno, nosotros decimos, nosotros estamos preparados, pronto, entregamos una cantidad razonable de gente para hacer pesquisado primero, después hacerle todos los exámenes que hay que realizarles previo a la operación, para que luego pasen a la etapa de la operación. Es decir, estamos realmente interesados, comprometidos, dispuestos
hacer lo que tengamos que hacer y que está en nuestro alcance para que eso rápidamente tome el ritmo que posibilite que todo aquel que necesite ser atendido, sea atendido. Es decir, de tal manera que cumplamos con lo fundamental, que es resolver el problema. A la vuelta de la pausa, Daniel, seguimos hablando de la plataforma, que es muy extensa, ¿no? Y además un anuncio muy importante para toda la gente que va a poder ver la movida del 12 de mayo en vivo y en simultáneo. Por eso lo contamos a la vuelta. Cuando volvamos a compartir, sigamos compartiendo ONASPU TV aquí en la red. Los jubilados y pensionistas nos movilizamos. Suma tu presencia, juntos podemos. 12 de mayo, hora 10:30, concentramos en la Plaza Libertad, acto y oratoria frente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el interior de acuerdo a cada realidad local. Por los derechos conquistados, por una vida digna. La plataforma de la ONASPU habla de ajuste y recuperación de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a la inflación, continuidad de la Operación Milagro, continuidad del Plan Ibirapitá, plan de viviendas, soluciones habitacionales para jubilados y pensionistas del Banco de Previsión Social, tarifas públicas y de Supergas a precios subvencionados, eliminación de tickets y órdenes para la salud, modificación de la primera franja que está exonerada de aporte por concepto de IAS, elevándola a 10 BPC, continuidad y extensión del Sistema Nacional de Cuidados. Por esto y mucho más, el 12 de mayo a la hora 10:30 nos concentramos en la Plaza Libertad.